Familia, bendiciones. Qué alegría es poder tener la oportunidad de encontrarnos en esta hermosa mañana al son de la palabra de Dios, alrededor de la enseñanza que Dios nuestro Padre tiene para nosotros. Y precisamente en este tiempo en que hoy iniciamos, en que hoy se inicia, un tiempo en el que somos invitados a la reflexión, al arrepentimiento y a reconocer en qué hemos fallado y qué hemos de mejorar. La reflexión del día de hoy está tomada del libro del Génesis, en el capítulo 4, versículo 3 y siguiente. Y dice: pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín y en gran manera, y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera de codicia, y a quien tienes que dominar. Palabra de Dios. Gloria, te alabamos, Señor. Bendito sea Dios nuestro Padre, que en su infinita misericordia nos ha dejado el manual de vida. Nos ha dejado su palabra para que entendamos y aceptemos su voluntad sobre nosotros. El contexto de la palabra nos muestra a los primeros hijos de Adán y de Eva, es decir, a Caín y Abel. Y para entender este mensaje, esta reflexión se va a hacer en dos partes. Hoy haré la primera parte y el viernes la segunda parte, con el fin de que podamos entender todo el contexto y la gran enseñanza que este texto nos regala. En primera parte, vemos que Caín, igual que a su hermano Abel, hacen una ofrenda a Dios, cada uno dependiendo de sus capacidades. Caín, como era agricultor, ofreció a Dios de las primicias de su trabajo del campo. Y Abel, como era pastor de rebaño, pastor de ovejas, ofreció el primogénito de sus ovejas a Dios. Y dice el contexto de la palabra que Dios miró con buenos ojos la ofrenda que Abel estaba haciendo, pero la ofrenda que Caín presentó a Dios no le gustó, por lo cual Caín se enojó y se abatió, entró en tristeza y agonía, a lo cual Dios dice claramente la palabra que le pregunta el por qué está enojado y por qué está acongojado. Y pone en contexto esto que nosotros debemos entender. Hay situaciones en nuestra vida que por más que planeemos algo, no dependen de nosotros. Hay situaciones en nuestra vida, quizás tú tienes unas metas, unos sueños, unos proyectos que cumplir, y por más que te esfuerces diariamente para tratar de alcanzar esos objetivos, las cosas como que no salen como tú piensas que deben salir. Las cosas como que no confluyen de la mejor manera para que se te dé lo que tú estás trabajando. Y es natural que estemos en la misma posición en que está Caín en este momento. Es decir, que nos encontremos como un poco tristes, que nos acongojemos, que pensemos que quizás ese proyecto, esa meta, no es para nosotros.
que entremos en abatimiento y en tristeza, y después de esa tristeza entremos en un poco de rabia con Dios porque no permite que se nos den las cosas. El Señor hace un fuerte llamamiento y dice que en la tristeza y en la depresión somos presa fácil para que el demonio nos haga pecar, para que el demonio se aproveche de nosotros y nos meta ideas en nuestra mente, nos incruste pensamientos que van en contra de lo que Dios quiere de nosotros. Podemos pensar, el demonio nos puede hacer pensar que no somos lo suficientemente buenos para la labor que estamos desempeñando, que no tenemos las cualidades suficientes para ejercer a cabalidad la función que estamos desempeñando, o que ese sueño, ese proyecto, ese anhelo que tenemos no nos conviene. Es un engaño que el demonio hace para simplemente burlarse luego de nosotros, para hacernos cometer errores. Hay situaciones en nuestra vida que por más que nos esforcemos, quizás hay un recorte de personal y en ese recorte de personal caes tú, querido hermano. Te han sacado del empleo porque ha habido decisiones que no dependen de ti, que no dependen de tu labor. Allá las grandes directivas de las empresas tomaron decisiones y en esa decisión te despidieron. Por eso no quiere decir que tú seas un mal empleado. Eso no quiere decir que no tengas las facultades idóneas para ejercer una buena labor. Eso quiere decir que hay factores externos que no dependen de ti ni de mí y que ocurren, que pasen cosas que no nos agradan. Pero no podemos irritarnos en contra de las instituciones, no podernos irnos agresivamente a tirarle piedra a las instituciones solamente porque han decidido echarnos o despedirnos. Cuando tú estás enamorado, te gusta esa muchacha a la cual te llama bastante la atención y tú haces todo el cortejo, tú haces todo lo posible para que esa muchacha que te gusta, que te llama la atención, se fije en ti y de pronto pues no lo hace. Y no quiere decir que tú seas feo, no quiere decir que tengas valores equivocados. Lo que quiere decir es que tú no eres su tipo de persona. Ella está pensando en otro tipo de persona que no eres tú. No por eso tú vas a decir que eres desafortunado en el amor, que ninguna mujer se va a fijar en ti. Hay que aprender, querido hermano, que hay situaciones en nuestra vida que no dependen de nuestro esfuerzo. Que hay situaciones en nuestra vida que no dependen de que tú y que yo hagamos las cosas bien. A veces pasa eso. Pero Dios nos hace un llamado hoy y es a que cuando las cosas no se nos den, cuando los proyectos no se nos realicen, cuando nuestras metas, por más que nos esforzamos y nos esmeramos y seamos disciplinados, no lleguen a nuestra vida, no entremos en abatimiento, no nos dejemos llevar por la ira. Entendamos que el tiempo de Dios es perfecto y que Él tiene algo diseñado para nosotros en su tiempo. Que nuestro tiempo no es el tiempo de Dios, que por más que tú y yo nos afanemos, no podemos adelantar el día, que por más que tú y yo nos afanemos, no podemos sumarle una hora más al día. Dios tiene su tiempo para cada uno de nosotros y debemos aprender a entender eso, que los factores externos del mundo muchas veces infligen de una manera directa en nuestra vida. Debemos tener una actitud alegre, optimista, una actitud positiva, una actitud de verdadero cristiano, pensando que todo lo que ocurre en nuestro bien, en nuestra vida, es para un mayor bien, es para un propósito mayor, del cual quizás tú y yo no tenemos ni siquiera la percepción. De pronto, ¿cuántas veces has orado por ganarte una lotería y las cosas no se te dan? Dios quiere que tú de tu salario vayas obteniendo tus cosas poco a poco. Caín nos enseña a que hay cosas que no dependen de nuestra labor. Caín nos enseña que no podemos entrar en abatimiento y dejarnos llevar de la ira, porque así en esa situación somos presa fácil para que el demonio nos haga cometer errores.
Muchos ya conocemos esta historia y sabemos el desenlace, pero no nos detenemos a pensar en cada uno de los aspectos que esta historia de Caín y Abel tan marcada en la religión nos puede enseñar. Y uno de estos es este aspecto, que cuando las cosas no salgan como nosotros pensamos y queremos que salgan, no seamos fáciles, no seamos presa fácil para que el demonio nos devore, para que el demonio haga sus fechorías con nosotros. Mantengamos la calma, esperemos en Dios, que Él tiene un plan perfecto en el que tú y yo vamos a ser felices, en el que muchos de los sueños, proyectos y metas que tenemos se nos van a materializar. Pero hay que saber tener paciencia, no dejarnos llevar por la emotividad del momento y cometer errores que después no podemos enmendar. También entender cómo Dios viene a motivar a Caín, cómo Dios viene a hablarle a Caín. Asimismo viene a nosotros en los momentos de dificultad. Asimismo viene a nosotros en los momentos en que estamos abatidos. Él viene a consolarnos. Él viene a colocarnos la mano en el hombro para decirnos: ánimo, tú puedes. Tienes las facultades necesarias para seguir avanzando. Que esta pequeña caída sea simplemente una caída que te va a enseñar a cómo hacer las cosas diferentes, pero que no sea la caída que te va a hacer quedar en el fango del pecado por siempre. Querido hermano, esta ha sido la reflexión de hoy. El viernes haremos la segunda parte de esta historia de Caín y de Abel. Pero así es, querido hermano, Dios es grande en su infinita misericordia. Levántate, mi hermano, porque hoy es un día grande. Perfúmate la cabeza, porque hoy es un día hermoso. Maquíllate, preciosa, porque hoy es un día bendecido por Dios.